Bienvenidos una vez más a su santuario de salseo, el único lugar donde las vidas de nuestras celebridades se convierten en nuestro jugoso y delicioso pasatiempo. Es un placer, un honor y una verdadera fiesta tenerlos aquí, listos para desmenuzar cada detalle con la pasión que nos caracteriza. Hoy prepárense para un torbellino de emociones. Abróchense los cinturones, porque vamos a navegar por las turbulentas aguas del amor, la fama y el chisme, todo en un solo vídeo. Les prometo suspiros, quizás alguna que otra lágrima de emoción, y sobre todo mucha tela para cortar. Porque vamos a hablar de una pareja que nos tiene absolutamente embelesados, una pareja que, como una montaña rusa emocional, nos hace subir a las nubes y luego nos deja caer en el abismo de la incertidumbre, pero que al final, siempre nos demuestra que el amor verdadero es una fuerza imparable, una fuerza que siempre encuentra el camino de vuelta a casa. Así es, mis queridos, pónganse sus gafas de detective y desempolven su lupa de chismosos, porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante universo de Yaman y Demet. Y no me refiero a la enésima serie turca que nos tiene pegados a la pantalla. Aunque si por casualidad viven en una cueva y aún no los conocen, les suplico corran a buscar algo de ellos. Porque la química que irradian es sencillamente explosiva. Hablamos, claro está, de Yaman y Demet en la vida real. Esa pareja que nos ha regalado momentos de ensueño dignos de un guión de Hollywood, que nos ha hecho creer en el flechazo a primera vista, en esas conexiones que trascienden la pantalla y se instalan en el alma, y que a pesar de los obstáculos, los rumores y los detractores, siguen ahí, firmes como un roble, demostrando que su conexión es algo mucho más profundo, mucho más especial y sobre todo mucho más real. Y hoy en particular vamos a diseccionar, a analizar con lupa y bisturí, un gesto en particular, un gesto que, confieso, me dejó sin aliento. Un gesto que como una pincelada maestra, resume a la perfección la admiración, el cariño, el respeto y la devoción que Yaman siente por Demet. Un gesto que estoy absolutamente segura, va a derretirles el corazón hasta convertirlos en un charquito de puro amor. Así que pónganse cómodos, acurrúquense en su sillón favorito, preparen su bebida predilecta, y dispónganse a disfrutar de este festín de salseo que les he preparado con tanto cariño. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a desgranar este momentazo épico, quiero recordarles lo absolutamente crucial que es su apoyo para nosotros. Ustedes son el alma de este canal, la razón por la que cada día me levanto con una sonrisa y me pongo manos a la obra para traerles el mejor y más jugoso contenido del mundo del corazón. Si les gusta lo que hacemos aquí, si disfrutan tanto como yo de este chismorreo sano, constructivo y siempre respetuoso, suscríbanse. Es totalmente gratis, no les cuesta absolutamente nada y, créanme, nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Siempre tenemos algo nuevo, algo jugoso y algo que los dejará con la boca abierta para contarles. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Como ya saben, o al menos intuyo que saben si son verdaderos miembros de esta comunidad chismosa, la historia de amor de Yaman y Demet ha sido un auténtico culebrón digno de la mejor telenovela turca. Desde el momento en que los vimos por primera vez juntos en pantalla, la chispa fue innegable. Era como si el universo entero se hubiera confabulado para unirlos, para encender esa llama que, desde el primer instante, ardió con una intensidad arrolladora. Su química era tan palpable, tan tangible, que traspasaba la pantalla y nos hacía soñar con un romance de cuento de hadas, con una historia de amor épica que trascendiera el tiempo y el espacio. Y aunque al principio, como buenos amantes que se respetan, intentaron mantener su relación en secreto, como si temieran que la vorágine mediática pudiera extinguir su incipiente amor, los rumores eran cada vez más fuertes, más persistentes, más imposibles de ignorar. Las miradas cómplices, esas que lo dicen todo sin necesidad de pronunciar una sola palabra, las sonrisas tímidas, que delataban la felicidad que sentían al estar el uno cerca del otro, los gestos de cariño sutiles, pero cargados de significado, todo, absolutamente todo, los delataba. Pero como en toda buena historia de amor que se precie, no todo fue un camino de rosas. Los compromisos profesionales, que los obligaban a pasar largas temporadas separados, la distancia, ese enemigo silencioso que mina las relaciones, las agendas apretadas, que les dejaban poco tiempo para disfrutar de su amor, todo esto inevitablemente puso a prueba su relación. Hubo momentos de incertidumbre, de rumores de ruptura que nos helaron la sangre, incluso de declaraciones confusas que nos hicieron dudar de si lo que estábamos viendo era real. Pero a pesar de todo, a pesar de los obstáculos y las dificultades, siempre mantuvieron viva la esperanza de que su amor pudiera superar cualquier adversidad,
de que su conexión fuera lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier embate del destino. Y ahora, después de un tiempo separados, un tiempo que para nosotros, los fans, se sintió como una eternidad, parece que el destino, ese guionista experto en giros inesperados, los ha vuelto a unir. Los hemos visto juntos de nuevo, más felices que nunca, disfrutando de la compañía del otro, compartiendo risas y confidencias, y demostrando al mundo entero que su amor es más fuerte que cualquier adversidad, que su conexión es indestructible y que, pase lo que pase, siempre encontrarán la forma de volver el uno al lado del otro. Y es precisamente en uno de estos encuentros, en uno de esos momentos mágicos en los que el tiempo parece detenerse y solo existen ellos dos, donde se produjo el gesto que vamos a analizar hoy. Se trata de un evento público, una alfombra roja deslumbrante, un mar de flashes y periodistas ávidos de titulares. Yaman y Demet estaban posando juntos, radiantes, como dos estrellas que brillan con luz propia, cuando, de repente, ¡boom! Yaman hizo algo que dejó a todos los presentes, y a mí en particular, boquiabiertos. No fue un abrazo apasionado, no fue un beso robado a la vista de todos, no fue una declaración de amor grandilocuente que resonara en los altavoces. Fue algo mucho más sutil, mucho más íntimo, mucho más significativo. Mientras Demet hablaba con la prensa, respondiendo a las preguntas sobre su nuevo proyecto con la profesionalidad y el carisma que la caracterizan, Yaman la miraba con una admiración que se podía cortar con un cuchillo. Pero no era una mirada superficial, una mirada de simple cortesía, una mirada vacía que solo busca cumplir con el protocolo. Era una mirada profunda e intensa, llena de amor, de respeto y de un orgullo que le saltaba por los poros. Y de repente, sin dejar de mirarla, sin apartar sus ojos ni por un segundo de su rostro, Yaman le acomodó un mechón de pelo rebelde que se le había caído sobre la cara. Sí, mis queridos, tal como lo oyen. Un gesto tan simple, tan natural, tan espontáneo, que resume a la perfección la esencia de su relación. No necesitó palabras rebuscadas, no necesitó exageraciones innecesarias, no necesitó demostrar nada a nadie. Simplemente con un movimiento delicado y cariñoso le demostró a Demet, y al mundo entero, lo mucho que la quiere, lo mucho que la admira y lo mucho que valora tenerla a su lado. Este gesto, mis queridos chismosos, habla de intimidad, de complicidad, de un conocimiento profundo del otro que solo se alcanza con el tiempo y la dedicación. Habla de un amor que va más allá de la pasión fugaz y se basa en el respeto mutuo, en la admiración incondicional y en el cuidado constante. Habla de una conexión que se forjó a fuego lento, que se nutrió de risas, de lágrimas, de confidencias y de experiencias compartidas, y que ha superado todas las pruebas que se le han presentado, saliendo fortalecida de cada una de ellas. Porque, seamos honestos, ¿cuántas veces hemos visto a parejas famosas en la alfombra roja, posando para las cámaras con una sonrisa forzada, con una mirada distante, sin siquiera molestarse en dirigirse la palabra o en demostrarse un mínimo de afecto? En cambio, Yaman y Demet con este simple gesto, nos demuestran que lo suyo es real, que lo suyo es auténtico, que lo suyo es amor verdadero, de ese que escasea en el mundo del espectáculo. Y es que, mis chismosos, ese es el secreto de una relación duradera. No se trata de grandes gestos ni de regalos costosos, no se trata de cenas lujosas ni de viajes exóticos. Se trata de los pequeños detalles, de los gestos cotidianos, de las miradas cómplices que lo dicen todo sin necesidad de palabras, de los abrazos sinceros que reconfortan el alma. Se trata de estar ahí para el otro en las buenas y en las malas, apoyándolo en sus sueños, animándolo en sus proyectos, consolándolo en sus fracasos y amándolo incondicionalmente con sus virtudes y sus defectos. Y Yaman con este gesto, nos demuestra que entiende perfectamente este concepto. No necesita hacer alarde de su amor por Demet, no necesita gritarlo a los cuatro vientos, no necesita comprarle el regalo más caro ni llevarla al restaurante más exclusivo. Simplemente con una caricia suave, con una mirada llena de amor, con un simple acomodo de un mechón de pelo, nos demuestra que ella es lo más importante de su vida, que ella es su prioridad, que ella es la persona con la que quiere compartir su vida. Este gesto además nos habla de la seguridad y la confianza que Yaman siente en su relación con Demet. No le importa lo que piensen los demás, no le importa lo que digan los medios, no le importan los juicios ni las críticas. Él simplemente se muestra tal como es, un hombre enamorado, orgulloso de su pareja y dispuesto a demostrarle su amor en cada momento, sin importar el lugar ni la compañía. Y es que, mis queridos, la autenticidad es un valor fundamental en cualquier relación. No podemos pretender ser alguien que no somos, no podemos ocultar nuestros sentimientos, no podemos vivir con miedo al que dirán. Si queremos que nuestra relación sea duradera y feliz,
debemos ser nosotros mismos, tal como somos, con nuestros defectos y nuestras virtudes, sin máscaras ni disfraces. Y Yaman y Demet, con su naturalidad y su espontaneidad, nos demuestran que este es el camino correcto. No se preocupan por las apariencias, no se dejan llevar por las presiones sociales, simplemente se aman y se apoyan mutuamente sin importar lo que el resto del mundo piense o diga. Pero volvamos al gesto en sí. Al acomodarle el mechón de pelo, Yaman no solo le demostró su amor a Demet, sino que también le demostró su respeto y su admiración. La estaba escuchando atentamente, la estaba observando con detalle, la estaba cuidando y protegiendo, como si fuera la joya más preciada de su corona. Y es que, mis chismosos, el respeto y la admiración son dos pilares fundamentales en cualquier relación. Debemos respetar a nuestra pareja por lo que es, por sus logros, por sus sueños, por sus ideales, por su forma de ser. Y debemos admirarla por su inteligencia, por su talento, por su bondad, por su fuerza, por su capacidad de superar los obstáculos y por su valentía para enfrentarse a la vida. Cuando admiramos a nuestra pareja, la valoramos y la apreciamos aún más. Y cuando la respetamos, la hacemos sentir segura y amada, la hacemos sentir que es aceptada y valorada tal como es. Y estos sentimientos, mis queridos, son esenciales para construir una relación sólida y duradera, una relación que pueda resistir el paso del tiempo y las dificultades que inevitablemente se presentarán en el camino. Yaman, con este gesto, nos demuestra que admira y respeta profundamente a Demet. La ve como una mujer fuerte, inteligente y talentosa, y está orgulloso de estar a su lado, de compartir su vida con ella y de apoyarla en todos sus proyectos. Y es que, mis chismosos, cuando encontramos a alguien que nos admira y nos respeta, nos sentimos más seguros de nosotros mismos, más capaces de alcanzar nuestros sueños y más felices de compartir nuestra vida con esa persona. Así que, mis queridos, la moraleja de esta historia es clara: no se dejen llevar por las apariencias, no se fijen en los grandes gestos ni en los regalos costosos. Presten atención a los pequeños detalles, a los gestos cotidianos, a las miradas cómplices, a los abrazos sinceros. Porque ahí es donde se encuentra la verdadera esencia del amor. Busquen a alguien que los admire, que los respete, que los cuide y que los ame incondicionalmente. Y cuando lo encuentren, no lo dejen escapar. Porque el amor verdadero, mis chismosos, es un tesoro invaluable. Y Yaman y Demet, con su historia de amor, nos demuestran que vale la pena luchar por él, que vale la pena superar los obstáculos y que al final, el amor siempre triunfa. Y hasta aquí el chismorreo de hoy. Hemos analizado a fondo ese gesto de Yaman hacia Demet que nos robó el corazón, un simple acomodo de un mechón de pelo que dice más que 1000 palabras. Vimos cómo ese detalle resume la admiración, el cariño y la conexión profunda que existe entre ellos. Un gesto que nos enseña el valor de los pequeños detalles en una relación. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis. Recuerden que aquí en su canal favorito siempre encontrarán las noticias más jugosas del mundo del corazón, analizadas con respeto, cariño y sobre todo, mucho chismorreo sano. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció el gesto de Yaman? ¿Creen que su relación es verdadera? ¿Qué otros gestos de amor recuerdan que los hayan emocionado? Quiero leerlos a todos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para nosotros. Si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de demostrar que les gusta nuestro contenido y nos motiva a seguir creando vídeos para ustedes. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Muchísimas gracias por estar ahí, mis chismosos. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. No se pierdan el próximo chismorreo. Ciao, ciao.